tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al episodio 8 de Hablemos de Ingeniería, programa creado por la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles. El día de hoy tenemos como invitados a nuestro presidente, el ingeniero Óscar Augusto Cuello Huerta, al presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, el ingeniero José Fernando Sánchez Suar, y al coordinador de la Comisión de Protección Civil del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, el ingeniero Ricardo Gerker Portilla. Bienvenidos sean todos a esta su casa, la casa del ingeniero civil en Chiapas. Muchas gracias por la invitación, Jonathan. Bienvenido. Gracias. Buenas noches. Bueno, pues hoy nos va a tocar hablar de esta figura que lo hemos platicado en reuniones nacionales, el dictaminador de riesgos en materia de protección civil, una figura creada en el estado de Chiapas por el mismo gobierno del estado, a través de la Secretaría de Protección Civil y sobre todo por el Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas. La verdad que les agradezco, muchísimas gracias el estar esta tarde aquí con nosotros. A Fernando, presidente de Chiapas, muchas gracias, así como el ingeniero Ricardo Gerke y a ti, Jonathan. Pues adelante con este tema que la verdad, en lo personal, estoy muy interesado de que se permee a nivel nacional, junto con lo que ya hemos platicado, y por ahí está pendiente también un podcast del representante técnico de empresas, ¿no? Pero ahora sí que primero lo primero, y les agradezco estar aquí con nosotros. Adelante, ingeniero Fernando. Óscar, muchas gracias nuevamente por abrirnos el espacio acá en el podcast para poder ampliar un poco, ¿no? Lo de lo que estamos haciendo un poco con la Secretaría de Protección Civil. Realmente tenemos, nuestro colegio ha estado participando ya hace más de 12 años que se creó esta figura aquí en nuestro colegio. No era Secretaría de Protección Civil, era una coordinación, y desde el 2014, si no mal recuerdo, es cuando se crea la Secretaría de Protección Civil, y a raíz de eso, que ha estado el doctor Luis Manuel García Moreno también, nosotros hemos venido trabajando como Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas y reactivamos ahorita nuestro convenio con él. El 23 de marzo estuvo aquí en nuestra casa y volvimos a actualizar el convenio, las metas que tenemos. Fue con la Secretaría de Protección Civil y el Instituto para la Gestión Integral de Riesgo de Desastres del Estado de Chiapas. Entonces estamos en este 28 consejo participando muy activamente con él, y sí, efectivamente, la figura del dictaminador de riesgo que se quedó aquí, pues bueno, acá tenemos a Ricardo, que le pediré que si nos puede ampliar, ¿verdad?, en qué consiste, cómo se crea y los antecedentes. Gracias, buenas noches por la invitación, con mucho gusto desde acá de Chiapas, un laboratorio digno a nivel nacional para poder emprender la gestión integral de riesgos. El origen de todo esto es a partir de los sismos de 1985, que tuvieron un impacto muy fuerte en la Ciudad de México. A partir de ahí cambia la cultura a la prevención y se desarrollan varias acciones encaminadas a proteger la vida de las personas. En 2012 se crea, a partir de esto, se crea la Ley General de Protección Civil, que es un lineamiento de observancia general, y en 2014 el estado de Chiapas hace lo propio y crea la Ley Estatal de Protección Civil. Anteriormente a esto se crea también, había una Dirección de Protección Civil adscrita a la Secretaría de Gobernación, a la delegación de la Secretaría de Gobernación aquí en el estado de Chiapas, y ya fungía, ya hacía la labor de protección civil en sus primeros pasos. A partir de la creación de la ley en 2014 es cuando se crea la Secretaría de Protección Civil y empieza ya a implantarse la cultura de la protección civil en el estado de Chiapas, ¿verdad? Este paso es muy interesante porque se crea precisamente también en el 2015 el reglamento. La ley es el qué y el reglamento es el cómo hacerlo. Ahí viene ya a detalle, ¿verdad? Pero sí me gustaría mucho que viéramos un video que nos va a ilustrar por qué el estado de Chiapas ha sido un laboratorio tan importante para desarrollar esta función, esta cultura de la gestión integral de riesgos. Si nos permiten, vamos al video. Muy bien, ingeniero Gerker. Si vamos al video, por favor.
América Latina y el Caribe son de las regiones más afectadas por los desastres. En muchas ocasiones, el análisis de dichos eventos adversos pone énfasis en los agentes causantes y poco interés en las circunstancias de las poblaciones expuestas. Esto deriva del desconocimiento sobre los riesgos de desastres y su prevención en todos los ámbitos de la sociedad. Por su ubicación geográfica, en Chiapas convergen diversos fenómenos socioorganizativos, geológicos, hidrometeorológicos, químicos y sanitario-ecológicos. Se tiene la interacción de las placas tectónicas de Cocos, Norteamérica y del Caribe, los volcanes activos Chichonal y Tacaná, la presencia de los dos ríos más caudalosos del país, la zona ciclogenética, los frentes fríos y los incendios forestales, así como un alto grado de dispersión poblacional. Todos constituyen factores de riesgo para los asentamientos humanos. A esta condición se le añade que los efectos del cambio climático han potencializado la ocurrencia e intensidad de los fenómenos perturbadores, los cuales tienen consecuencias devastadoras en los ámbitos social y económico, obligando a la asignación de recursos extraordinarios para la reconstrucción y la atención de los damnificados. En este contexto, en Chiapas se implementan políticas públicas con un enfoque integral para la reducción de riesgos de desastres, teniendo como objetivo fomentar la resiliencia para lograr un desarrollo sostenible a través de estrategias alineadas a los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y el Marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres. La educación es fundamental para la reducción de riesgos de desastres. Por ello, impulsamos y consolidamos la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas, única en México hasta el día de hoy. A través de esta institución educativa de nivel superior, profesionalizamos y capacitamos a la población en materia de gestión integral de riesgos. Por la calidad de sus programas de estudio, ha logrado un alto prestigio nacional e internacional. Otro aspecto muy importante en el conocimiento de riesgos son los dictámenes de riesgos, documento técnico, científico, expedido por la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Chiapas para la implementación de medidas de intervención preventiva que permitan eliminar o reducir mediante acciones de mitigación y resiliencia los impactos adversos de los desastres. Continuamos consolidando unidades internas de protección civil que operan en el 100% de las dependencias y entidades de los tres poderes del Estado. Debemos de continuar en el camino de la reducción del riesgo de desastres y de adaptación al cambio climático. Ya estamos sufriendo las consecuencias de esto. Falta mucho por hacer. La marginación, la dispersión y la pobreza son nuestras más serias vulnerabilidades. Pero no olvidemos que la cultura de la protección civil es y debe seguir siendo una tarea permanente, una tarea donde todas y todos debemos participar. Chiapas. Como bien lo decía el ingeniero Ricardo, es todo un laboratorio el estado de Chiapas con todo lo que sucede desde los sistemas constructivos, toda la zona sismológica, los diferentes climas que ahorita platicamos en el previo que tiene este gran estado, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja realmente esta figura que nos podían explicar, ingeniero? Okay, pues adelante, Ricardo. Mira, yo nada más previo, déjame ampliar tantito del video que vimos, ampliarte algún dato. Hay 8,419 comités de protección civil en el estado. Todo lo que ves, sí, Chiapas es un estado resiliente, ¿no? Entonces, esto se logra el trabajo que hay también a través de esos comités. Este año ya han habido de 36, de los 56 fenómenos naturales que se han tenido los frentes fríos, 36 afectan directamente al estado de Chiapas. Entonces, este dato, pues te lo quiero compartir, ¿verdad? Dentro de lo que tenemos, de lo que sucede en Chiapas. Y sí, pues la figura, pues aquí para ampliar en cuanto es ese dictamen de riesgo, ¿verdad? La importancia que se tiene año con año, te tienes que estar actualizando y por qué es la importancia también de esa figura, ¿no? El dictaminador de riesgo, que es constante lo que se tiene que estar preparando. Por eso es lo del Atlas de riesgo también, que se tiene que sea de utilidad para los profesionales que emiten el dictamen de riesgo, que eso es lo que se está en la vanguardia aquí en Chiapas. Se acaba de actualizar este año, ¿sí?
Desde el 99 se han venido emitiendo, registrando datos. Y ahorita actualmente en enero hubo la publicación de lo más actualizado que se tiene de actas de riesgo en el estado de Chiapas. Entonces, eso es la finalidad también de lo que se está trabajando en protección civil para coadyuvar a los dictaminadores de riesgo. Entonces, aquí Ricardo, pues ya, como dices, entrando en materia, ¿qué es lo que hace el dictaminador de riesgo, no? Dale, claro que sí, muchas gracias. Es un tema, para empezar, apasionante, ¿no? A partir de una alta responsabilidad que nos confiere desde la ley general, y el Estado la adopta y la desarrolla a partir del 2014 con la ley estatal, empieza la cultura de la gestión integral del riesgo. El espíritu de estas dos leyes es el de proteger y salvaguardar la vida de las personas, su patrimonio y el entorno. Entonces, con esto en mente, se empieza a originar la necesidad de hacer este documento científico a través de una persona. Inicialmente lo hacía la Secretaría de Protección Civil, eran quienes emitían los dictámenes de riesgos, pero se saturan de trabajo, es mucho, y nosotros como sociedad civil también participamos, porque la ley así lo mandata, ¿no? Todos hacemos la protección civil. Entonces, hacemos una simbiosis, hacemos una sinergia con la Secretaría de Protección Civil, quien nos convoca, el secretario entonces y actualmente secretario también, que es un orgullo para nosotros contar con un funcionario público de esas capacidades, que tiene su tercer sexenio que ha repetido como secretario de Protección Civil. La visión que ha tenido nos convoca a las organizaciones civiles, en particular el Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, ¿verdad?, a desarrollar esta figura. Entonces, conjuntamente la creamos, hacemos de la ley y el reglamento y empezamos nosotros a auxiliar, subrogan a la sociedad civil, a los profesionales, ¿verdad? Le subrogan ese servicio que es el de hacer dictámenes de riesgo en materia de protección civil. Básicamente, ese es el origen del dictaminador de riesgos. Ha venido desarrollándose una carrera, si lo podemos ver así, desde el aspecto legislativo, legal, se crea la ley y entonces empezamos los profesionales acreditados una carrera de operatividad. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos a enfrentarnos a la realidad, cómo hacer dictámenes, empezamos a experimentar, prueba y error, y empezamos a evolucionar también. En 2015 se crea el reglamento y el reglamento nos da ya un lineamiento general del contenido a partir del artículo 110 y 111 de la Ley General de Protección Civil, que también nos indica la obligatoriedad y en los contenidos de los dictámenes de riesgo. Nosotros, tanto la Secretaría como el Colegio de Ingenieros Civiles, desarrollamos el artículo 74 del reglamento, en donde marcamos claramente los lineamientos que debe de tener y el contenido un dictamen de riesgo. Entonces, empezamos a operar y así sucesivamente hemos ido haciendo modificaciones a la ley, ¿verdad? A partir de las experiencias empezamos a crear también los atlas de riesgos y los atlas de riesgos tienen como objetivo actualizar la información que se genera a través precisamente de la Secretaría de Protección Civil y los dictaminadores de riesgo quienes aportamos la información estadística para enriquecer los atlas de riesgo, tanto estatales como municipales. Entonces, es muy interesante ver cómo hemos ido evolucionando la figura del dictaminador de riesgo. Hoy en día también hemos creado otras figuras en materia de protección civil, como lo es quien elabora, el profesional acreditado para elaborar los programas internos de protección civil, y también tenemos ya la figura del profesional acreditado dictaminador en seguridad estructural. Son las dos figuras que cómo hemos venido evolucionando este tema, ¿no? Ya tenemos un poco más de avance en la operatividad y ahora estamos precisamente conjuntamente con la Secretaría de Protección Civil actualizando y mejorando la ley a partir de las experiencias que hemos vivido, los quienes hacemos los dictámenes y quien regula todo esto que es la Secretaría de Protección.
Paralelamente, también se crea la Comisión Técnica de Evaluación y Vigilancia de los profesionales acreditados en materia de protección civil, que es un órgano que se dedica a revisar, ¿verdad?, el funcionamiento y evaluar los dictámenes de riesgo y el desempeño de los dictaminadores de riesgos. Es un órgano de control que nos sirve mucho para evaluar y para también resolver algunas controversias o denuncias que hubiesen y que habrían que, de alguna manera, sancionar y generar la información precisamente para modificar la ley en caso necesario. Esta es la evolución, cómo hemos venido nosotros evolucionando la figura del dictaminador de riesgos, ¿verdad? Es un tema apasionante, ¿verdad? Como les repito, y la capacitación juega un papel fundamental. También se crea la Escuela Nacional de Protección Civil, como pudimos ver en el video. Chiapas crea esta y es el único campus activo en la República Mexicana, reconocida a nivel nacional y a nivel internacional también. Vamos a la vanguardia, nosotros en el estado de Chiapas, en todos estos temas de la gestión integral de riesgo. Capacitamos conjuntamente con la Secretaría de Protección, hacemos los diplomados, los cursos, los contenidos, conjuntamente con el Colegio de Ingenieros Civiles y capacitamos a las personas. Es digno de mencionar también que la Secretaría también hace dictámenes de riesgo para aquellos casos en los que no son fines de lucro y son instituciones públicas que requieren de un apoyo. Es la Secretaría también quien se dedica a hacer ese tipo de dictámenes. Y en casos de desastres, como en sismos, nosotros, los ingenieros civiles del colegio, apoyamos a la Secretaría sin cobrar los honorarios para ir a hacer dictámenes de seguridad estructural y de riesgo en aquellos edificios públicos, clasificamos como AA, ¿verdad? Para ver cuál es el estado y promover la resiliencia, la reactivación de esos edificios, de esas estructuras que tienen como función también salvaguardar a la población en casos de emergencia. Estos son los temas de cómo hemos podido ir evolucionando esta figura y bueno, vamos a la vanguardia y nos gustaría mucho poder compartir con otros estados de la República, con otros colegios, estas experiencias que hemos vivido en el estado, que las hemos desarrollado, hemos creado una tecnología, ¿verdad? Que estamos en el mejor punto para poderlo exportar a otros estados de la República, a otros gobiernos estatales y municipales y compartir nuestras experiencias, nuestros documentos, nuestros procedimientos para que toda la República entre ya como una cultura de vida la protección civil. Pues sí, la verdad. Adelante. Adelante, Jonathan. Pues sinceramente, pues la verdad es un orgullo ver el trabajo que han hecho los ingenieros de mi colegio desde hace años. Yo creo que son pioneros en hacer este tipo de actividades y creo que es algo muy fundamental para los planes de desarrollo urbano, el atlas de riesgo, como bien lo había mencionado acá mi presidente. Y sí, seguimos siguiendo a la vanguardia. Entonces, por ahí, presidente, ¿algo que quiera usted complementar? Pues yo nada más ampliar la importancia de la figura de dictaminador de riesgo. Aquí, bueno, pues como verán, Ricardo es el especialista ya en la comisión, ya bastantes años de estar trabajando como dictaminador de riesgo, ha visto la evolución. Acá se pide en Chiapas, todo estudio y proyecto tiene que tener su dictamen de riesgo. Entonces, por ejemplo, en los casos de las obras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues viene el estudio técnico, ¿no? La topografía, el estudio de factibilidad, la parte ambiental, pero tiene que tener también su dictamen de riesgo. Y ahí es donde esta figura, pues es importante para nuestro colegio, es la parte donde se desarrollan muchos dictaminadores de riesgo también, ¿sí? Es una fuente de trabajo también, ¿verdad? De ingreso, vale decirlo. Pero yo creo que más que eso, lo que se busca también a través de esta figura, los dictámenes de riesgo a nivel estatal, es preservar la vida de las personas con todos esos atlas de riesgos que hay, con actualización, con la parte ver, ¿no? Donde están los arroyos, los grandes ríos que tenemos aquí, pues entre el dictamen, ¿no? ¿Qué tan segura puede ser las obras? ¿Qué tanto la población también
está haciendo con esa evaluación, qué tanto se está exponiendo, ¿no? Entonces, el poder cumplir también, no sé, Ricardo, algunas en el mismo dictamen, ¿no? Recomendaciones que se emiten. Entonces, creo que esa es la importancia que se tiene con esa figura también. Como dices, es una cultura de prevenir, como dice Ricardo, salvar vidas, que a tal grado, déjame decirte que el gobierno del estado de Chiapas está nominado nuevamente en las Naciones Unidas para obtener el premio Sasakawa de las Naciones Unidas para la reducción de riesgos de desastres del 2022. Y es a través de construir resiliencia, ¿verdad? A través de un enfoque de amenazas múltiples. Está en este 2022 y hace 2 años obtuvo el 6º lugar Chiapas. Ahorita parece que las cosas van caminando y se espera que Chiapas pueda ser beneficiado con los primeros lugares de este premio. Si no es que el primero, es lo que nos dice el doctor Luis Manuel García Moreno, el secretario, que yo creo que próximamente esperamos tenerlo aquí para poder ampliarnos un poco más, ¿no? De este premio y las acciones que bien viste en el video. Entonces, resaltarte esa importancia de la protección civil, de la cultura y de lo fundamental dentro de la ingeniería civil, creo que es de resaltarlo también, donde nos toca participar en la figura del dictaminador de riesgo. También entran la parte eléctrica, si puedes mencionar, ampliar, a lo mejor Ricardo, no es exclusivo de la ingeniería civil, pero creo que sí tenemos un papel muy importante aquí nosotros, ¿no? En la parte que arrancamos con la figura. Adelante. Es correcto. Ha sido un caminar muy interesante y lleno de altos y bajos que nos han enseñado, ¿no? Hoy podemos decir que en el estado de Chiapas ya tenemos implantada la cultura de la prevención. Ya la prevención del riesgo, el enfoque que tenemos para todas las actividades es a través del riesgo. Calcular los riesgos para poder diseñar, para poder emprender acciones y actividades públicas y privadas. Toda la obra pública y privada tiene por obligación contar con un dictamen de riesgo. Y de acuerdo a la ley general y a la ley estatal, es un delito grave no tener un dictamen de riesgo para la obra pública o la obra privada, repito, ¿no? Difundir, esto ha sido muy interesante porque ha sido una gran labor de difusión y ha habido que tener mucha paciencia, pero mucha constancia. Aquí es en donde la sociedad civil ha participado conjuntamente con la Secretaría de Protección Civil en esta labor tan importante. Ir a cada municipio, nosotros tenemos 125 municipios, somos muy amplios, como lo dice el video, y muy dispersos. Y la cultura también es un factor muy importante. Hay que tropicalizar la ley. Esa ha sido una labor muy importante que hacer. Tropicalizarla, llevarla a todos los rincones, explicar para que la vayamos adoptando. Y como somos tan susceptibles a diferentes fenómenos perturbadores de toda índole, tanto naturales como antropogénicos, pues como les repito, Chiapas es un laboratorio ideal para poder implementar estas medidas, ¿no? ¿Hacia dónde vamos con la figura de la protección civil? Vamos a abarcar muchas áreas de especialidad. Si bien el ingeniero civil es el perfil ideal para esta labor, también hay especialistas en otras materias. Se acaba de crear, y la Secretaría de Protección Civil tuvo a bien crear ya el dictaminador de riesgos en materia de instalaciones, de instalaciones eléctricas en materia de protección civil. Esta es otra figura que acaba de entrar en funciones y que también participa para los proyectos y programas de inversión pública. Las factibilidades de los programas y proyectos de inversión tienen 3 componentes básicos y elementales: el estudio socioeconómico de costo-beneficio, el impacto ambiental y el dictamen de riesgo. Estos 3 elementos le dan la factibilidad a un programa o proyecto de inversión pública. Hoy en Chiapas es una realidad que ya tenemos implementada y que vamos mejorando. ¿A dónde vamos con todo esto? A tener una cultura bien implantada y también abrir espacios a los profesionales en donde se abren nichos de trabajo para diferentes especialidades. Estamos diseñando ya aquí en el Colegio de Ingenieros Civiles
el nuevo diplomado para capacitar a aquellos profesionales que van a dedicarse a dictaminar la seguridad estructural de los edificios, de las estructuras. Y ya estamos creando, por ejemplo, las guías para la elaboración de los dictámenes, conjuntamente con Senapred y con los organismos especialistas en la materia. Estamos creando ya la clasificación de los profesionales de acuerdo a su capacidad y a su capacitación que han tenido. Dictámenes de nivel 0, de nivel 1, de nivel 2, y vamos avanzando en este sentido. Vamos a llegar a tener especialistas en cada materia. Viene lo que es instalaciones eléctricas y lo que ya mencionábamos, ¿no? Entonces, ¿para dónde va? A ser una labor sumamente importante enfocada a la prevención. Nosotros en Chiapas ya estamos trabajando como premisa principal la prevención. Los dictámenes de riesgo son un documento científico que contiene las obligaciones que deben de cumplir todas las partes involucradas en un proyecto. Las autoridades que regulan, aquellos que utilizan y que invierten su dinero en desarrollos, y los que construyen y los usuarios. Es un tema, como lo digo yo, apasionante, ¿verdad? Porque una vez que uno se mete, ve cómo es una herramienta que tiene el ciudadano para proteger su vida, su patrimonio y su entorno. Y las autoridades tienen... Una pregunta, Ricardo. Sí. Abonando a eso, y porque nos ven más colegiados a nivel nacional, presidentes y sus medios agremiados, o sea, ya está la figura, ya está la ley, creo que nos queda claro, pero ¿cómo es el procedimiento? ¿Es parte del gremio, el listado de los ingenieros que quieren agarrar la especialidad de dictaminador? O sea, a mí lo que me gustaría es que pudiéramos explicar a todos los que nos ven cómo es el proceso para llegar a ser dictaminador de riesgo, y posteriormente que nos explicaras las áreas, ¿no? O sea, como ahorita lo comentaste, ahorita está para obra público-privada, está para eléctrico y para programas internos, si son los únicos que hay o hay más. Esta seguridad es estructural, pero es muy interesante la pregunta que haces, el planteamiento, ¿no? ¿Cómo se llega a ser dictaminador de riesgo? Bueno, nosotros hicimos un estudio con Secretaría de Protección Civil y vimos que el perfil ideal es el de ingeniero civil. Sin embargo, también arquitectos han participado, se le han abierto las puertas porque somos incluyentes también aquí en el estado de Chiapas y los arquitectos son una parte importante del gremio. Entonces, ellos también, ¿qué se hace? Se imparte un diplomado en el que se da todos los lineamientos, la obligatoriedad, el marco teórico, el marco legal y cómo se elaboran los dictámenes de riesgo. Se imparte, pero sobre todo hay un requisito indispensable. Es un requisito que le da al dictaminador de riesgo ese plus, y que es que tienes que ser un director responsable de obra acreditado. El director responsable de obra es un profesional acreditado por gobiernos municipales, ¿verdad? Precisamente para observar los reglamentos y los proyectos ejecutivos que se lleven a cabo y otorgar, mediante la supervisión de estos elementos, su responsiva profesional. Esto le permite tener la experiencia, ¿verdad?, al dictaminador de riesgos para desempeñar también y analizar, evaluar los riesgos. ¿Qué se hace? Se identifican los peligros, se determinan las vulnerabilidades a los que está sujeto, llámese un predio o un inmueble ya construido, ¿verdad? Se ve cuáles son los peligros a los que está sujeto, las condiciones que imperan, se ve qué tan vulnerable es en diferentes aspectos y a partir de estos dos análisis se obtiene el riesgo que es posible que ocurra. ¿Qué es un riesgo? Es una afectación, es un impacto cuantificable, ¿verdad?, que puede tener a partir de estos dos elementos principales. Entonces, el dictaminador de riesgo es precisamente aquel profesional que tiene la experiencia, el criterio
para poder determinar estos elementos y poder emitir las obligaciones a las que van a sujetarse todas las partes involucradas. Esto es básicamente cómo se hace. Y ahorita comentaste algo muy importante, Ricardo, la experiencia. ¿Hay número de años? Supongo que hay número de años, tanto para director responsable de obra, para dictaminador también, años de experiencia. Mira, ahorita nosotros establecimos que deben de tener por lo menos 5 años de cédula profesional y 5 años como director responsable de obra. Esto es una plataforma ya de experiencia importante. Ya es una persona que tiene un conocimiento básico, una experiencia probada de que sabe cuál es el tema, ¿verdad? Este es el requisito indispensable que cumplimos aquí en Chiapas para hacer. Hay compañeros arquitectos que cumplen con estos perfiles y con esta experiencia y por eso se suman a la labor, ¿me entiendes? Entonces, hasta ahí es en donde vamos ahorita. ¿Qué viene en el futuro? La integración de varios profesionales acreditados, ¿no? Eso. ¿Y quién la coordina? La coordina directamente Protección Civil, supongo, o en colaboración con los colegios. Protección Civil es la cabeza de sector, es quien regula todo esto, ¿verdad? Y los municipios adoptan, porque también en los reglamentos de construcción, este es un aspecto muy importante, los reglamentos de construcción municipales, que son los que rigen la obra pública y privada, también ya adoptaron estas figuras y las respetan. Entonces, la Secretaría certifica a los profesionales acreditados, ¿verdad? Y somos quienes estamos capacitados para hacerlo. Entonces, los municipios y las dependencias que ejercen el recurso en proyectos de inversión, de infraestructura, son quienes también están sujetas a los dictámenes de riesgo. Es por eso que el dictaminador se ha convertido en una pieza clave para la factibilidad y para el desarrollo de los proyectos de inversión. Entonces, para que lo entendamos un poco mejor, hay un padrón estatal de dictaminadores de riesgo. Es correcto. Y los DRs ya depende de cada ciudad y municipio. Es correcto, y ese lo maneja la Secretaría de Protección Civil. Ahí nos inscribimos todos, ellos nos regulan, nos evalúan el desempeño, ¿verdad? Nos registran salud, nos registran, y de alguna manera nos dan esa altísima responsabilidad de elaborar los dictámenes de riesgo. No, pues muy, muy interesante. Adelante, Jonathan. Perdón, ibas a decir algo. A lo que comentaba acá el ingeniero Ricardo, de hecho, había unas cosas curiosas que se mencionaban en una asamblea anterior. Yo estaba mensajeando aquí con el presidente y le dije, oiga, están mencionando lo de dictaminador de riesgo, mándeme por favor lo de la plataforma que manejan en Celaya, a ver de qué manera podemos utilizarla para llevar un mejor control. Yo creo que hacia eso deberíamos ir, para que tanto nosotros podamos evaluar también a los ingenieros en conjunto con Protección Civil. De hecho, el presidente ha avanzado en muchas cosas en su nueva gestión, trabajando en conjunto con el gobierno del estado. Presidente, menciónanos cómo vamos a avanzar en esta gestión y cómo es el futuro que vamos a tener con el dictaminador de riesgo. Bueno, mira, aprovechando igual, como dices, ¿verdad? Los compañeros de los otros colegios que nos están viendo, pues un gran saludo. Mira, estamos, y me mostraba Jonathan la plataforma que se tiene también ahí, se me hizo muy interesante porque aquí en el colegio también estamos emigrando, ¿no? A la parte que es lo digital. Entonces, creo que también aquí con la comisión platicaremos, ¿no? De ver cómo poder integrar esa información y ser impulso, ¿no? A través del colegio, de esa plataforma para evaluar dentro de las participaciones que estamos teniendo como colegio en este acercamiento, retomando con Protección Civil. Ricardo mencionaba de un diplomado, pero estamos viendo también poder impulsar a través de las delegaciones, a través también como colegio estar dando cursos en cuanto a los programas internos, en cuanto a la parte de dictaminadores de riesgo, también la seguridad estructural, como bien mencionabas. Entonces, parte de ello lo que estamos haciendo es la difusión, la promoción, ¿sí? Y también tenemos, bueno, ya mencionabas, ¿no? El diplomado de elaboración de actas de riesgo. Dentro de Protección Civil acaban de hacer un marco con todos los ayuntamientos, donde tratarán de impulsar el fortalecimiento de los actas de riesgo particulares municipales.
Entonces, ¿qué estamos haciendo como 28 Consejo? Tratando de vincularnos, como es Protección Civil, con los ayuntamientos a través de nuestras delegaciones, con el Congreso del Estado, también es lo que estamos impulsando, ¿no? Para tratar, pues, de continuar con esta figura, ¿no? Del dictaminador de riesgo y continuando, yo creo que también aquí la profesionalización que tenemos como ingenieros civiles, como los objetivos también de apoyar a la sociedad, es lo que estamos haciendo dentro de todo el marco, ¿no? Entonces, impulsando también esta figura, promoviéndola. Entonces, creo que esos cursos también que ya les haremos llegar la invitación también para los estén tomando. Próximamente estamos diseñando el programa conjunto con la Secretaría de Protección Civil para la impartición de esos cursos de manera conjunta con ellos. Entonces, eso estamos como 28 Consejo, aquí Oscar, Jonathan, como dices, tratando de retomar acá internamente y como esas experiencias que mostrabas esa plataforma, creo que se nos hizo muy interesante, ¿no? Tú preguntabas, Oscar, si hay un padrón de protección civil. Yo creo que aquí la pregunta es cómo se asignan, ¿no? La parte de los dictámenes, cómo colaborar. Creo que aquí me mostraba Jonathan, oye, ¿está ocupado, no está ocupado? ¿Cómo se termina? Entonces, creo que hay cosas interesantes que aquí creo que también eso trataremos de ver, ese trabajo interno. Aquí a Ricardo se lo anuncio y le haremos de conocimiento de esa plataforma que fue en la asamblea del viernes que me lo mostraba aquí Jonathan. Entonces, es lo importante, creo que relacionarnos, ¿no? Como los demás colegios, ¿no? La federación, las cosas buenas que hay. Entonces, creo que estaremos tratando de implementar. Entonces, en eso estamos como 28 Consejo, ¿no? Y una figura tan importante en nuestro colegio es esta dictaminador de riesgo, pues fortaleciéndola a través de esta vinculación con protección civil y con los municipios también. Ahí estamos tratando de incidir para que siga siendo nuestro colegio pionero en esta figura de dictaminador de riesgo. No sé si quieres ampliar algo ahí, Ricardo. Sí, es correcto, nada más reforzar lo que dice Fernando. En efecto, somos pioneros, vamos a la vanguardia y estamos muy ávidos de compartir eso, ¿no? Con todos los colegios. Hoy hemos llegado ya a un nivel de evolución que, por ejemplo, ya tenemos en puerta la creación de una nueva figura que es el dictaminador para el impacto pluvial cero. Es una condición tan importante en estos tiempos, cuando vemos que los problemas del recurso hídrico en toda la República y del norte, del centro al norte, ya es un problema mayor. Aquí en Chiapas no es que no lo sea, pero aquí tenemos recursos hídricos muy importantes, pero sí vemos que los problemas hacia el centro y norte de la República son ya mayores. Esta nueva figura es parte de esa evolución que llevamos encaminados, ¿no? Tenemos también la imperiosa y el mandato, la solicitud por parte del gobierno del Estado a través de la Secretaría de compartir todo este conocimiento con los demás colegios y gobiernos estatales y municipales que tengan el interés de cumplir con la obligatoriedad de la ley. En Chiapas podemos con mucho gusto. Me adelanto también a comentarles que para el próximo año estaremos lanzando un congreso internacional de protección civil en donde abordaremos todos estos temas, invitaremos a toda la República a través también de la Federación Mexicana de Colegios, ¿verdad? Para que vengan a conocer todas estas experiencias y a mesas de trabajo para poder compartir con ustedes todas nuestras experiencias y enriquecerlas con otras que seguramente en la República Mexicana se están llevando a cabo, ¿no? Ese es el labor que estamos haciendo en Chiapas, eso es lo que queremos compartir con ustedes, ¿verdad? Y bueno, pues todo lo que somos Chiapas estamos para la República Mexicana, ¿no? Yo creo que sería una gran oportunidad para todos los ingenieros a nivel nacional poder venir a Chiapas y conocer con sus propios ojos todo lo que hemos trabajado. Y comentarios finales, presidente. Yo creo que es un tema muy amplio que vamos a seguir abordando y que en otros próximos podcasts vamos a ya especificar cada una de las figuras que estamos trabajando aquí en nuestro estado. Pero yo creo que el tema está abierto, ¿no? Y estamos como siempre a la orden, como pioneros de todo lo que hemos hecho, así como el RTEC y al servicio de la federación. Muchas gracias. La verdad que les agradezco ahí el tiempo y todo el apoyo que siempre ha mostrado el Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas.
Creo que este tema da para más, como bien comentaba Jonathan. Yo lo único que les pediría es poderlo estructurar para presentarlo y digerirlo un poco más a todos, para que cuando lleguemos a esta posible reunión nacional, posible evento internacional, ya estemos todos más empapados y no arrancar desde cero, ¿no? Sino ya para que todos se llevaran ya información para poderlo implementar con todos los instrumentos que se están haciendo actualmente en Chiapas, que eso es luego lo que se busca. Como la plataforma que ahorita comentaban, pues bueno, ahí está todo el instrumento, están las buenas prácticas, está lo que salió bien, lo que salió mal, ya toda esa experiencia es la que se transmite de colegio a colegio. Entonces, es lo que buscaríamos con los mismos temas, tanto el RT como el dictaminador de riesgos, que creo que son temas tan importantes que no se los deben de quedar guardados ahí en Chiapas, o sea, así compártanlo en verdad. Créanme que no nada más porque ustedes tengan mucha agua y en el norte no tengan, no pasan desastres naturales, ¿no? Sino todo lo contrario. Entonces, yo reitero la invitación para que a través de esta gran familia FEMSIC permeemos toda esta información y como comentaba Jonathan, si se tiene que hacer bastantes podcasts, pues adelante, ¿no? Ahí están todas las plataformas y no me quedaría más que agradecerles todo su tiempo. Ingeniero Ricardo Henke, muchas gracias. De verdad, tienes tu casa aquí e invitado más bien para una siguiente sesión. Igualmente, nuestro presidente Fernando y mi coordinador de innovación. Muchísimas gracias, Jonathan. No, pues muchas gracias a ti, Oscar. Te mandamos como siempre un gran saludo. Ya sabes que aquí está tu casa. Y sí, hay mucha materia esto para continuar platicando, casos más particulares se puede mencionar, ¿no? Desde la obra pública a la privada, ¿no? Desde viviendas, desde el sector de desarrollos inmobiliarios, pegado a laderas, donde tienes también la vivienda, cimentación, inclusive hasta la calidad de materiales, por ahí viene también ya la tendencia al dictaminador de riesgo, hay mucho campo, banco de materiales, tenemos creo que podemos continuar con más temas ya muy particulares, ¿verdad? Pero muchas gracias, Oscar, y muchas gracias a todos que nos escuchan el día de hoy. Un gran saludo, Oscar, y nos vemos pronto, Dios mediante, por allá en Puerto Vallarta. Muchas gracias. Y gracias, Ricardo, gracias por la invitación, Jonathan, pues gracias por estar aquí con nosotros, aquí a nuestro colegio, siempre de puertas abiertas. Gracias. No, y muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, como dice Fernando, este es un tema muy amplio y que puede ser muy interesante para todos aquellos que se dedican a esta profesión, ¿no? Muchas gracias y aquí en Chiapas los esperamos con las puertas abiertas. Pues yo creo que el mensaje está dicho. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan cada semana y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos de Ingeniería. Muchas gracias.